Aún estás a tiempo. ¡Sálvalos! Buenas. Y antes de ir con toda la información que tenemos para hoy, quiero dejar aquí un pequeño apunte. En este canal se van a seguir promocionando la venta de códigos digitales. Y sí, hay gente que por esto me llama hipócrita o que no tengo ninguna clase de potestad para hablar o defender al físico si hago ese tipo de cosas. ¿Desde cuándo una cosa es incoherente con la otra? Me refiero, toda la vida el físico ha convivido con el digital, en el cine, en la música y en los videojuegos. Yo compro en físico y compro en digital. Una cosa no choca frontalmente con la otra. Tú verás si apoyas más a uno u apoyas más a otro. Yo apoyo a los dos. De hecho, en este canal tenéis una sección dedicada precisamente a videojuegos en formato físico, la sección de los unboxing, y este mes de hecho pretendo traer un unboxing de un videojuego que me ha gustado mucho. Así que señores, por favor, no lo llamen incoherente, no lo llamen hipocresía, es todo lo contrario. Yo en este canal he sido plenamente coherente con ese asunto. Llevo comprando videojuegos en formato físico desde prácticamente toda mi vida, desde que tengo uso de razón, así que por favor, no me vengan de moralistas, que seguramente compro más en físico que ustedes, hagan el favor. Y bueno, obviamente a partir de aquí, quien quiera comprar en físico digital es cosa suya. Yo aquí presento ofertas y que cada uno pues coja lo que le dé la gana. Dicho esto, vamos allá con la noticia, vamos allá con la última hora, vamos allá con la información. PlayStation ha sufrido alguna clase de impacto real a través de lo que ha sido el anuncio de que va a dejar de realizar videojuegos en físico a partir del próximo enero de 2028. De lo cual estamos, por cierto, 1 año y medio, que en realidad no queda tanto para ver la desaparición de un formato legendario en esta industria. Pues lejos de lo que mucha gente pueda pensar, Sony ha subido un 3,2% en bolsa. Al menos esa cifra era la que se vio después de realizar aquel anuncio. Es decir, a nivel bursátil, PlayStation, lejos de verse afectada, se ha visto incluso beneficiada. Y alguno se preguntará cómo puede suceder esto. Pues porque los accionistas no son los usuarios. Los accionistas lo que ven en esa estrategia básicamente es más ingresos. Y claramente ellos van a donde está el dinero. PlayStation saben todos y cada uno de ellos que va a formar un monopolio. Y con eso pues se van a forrar. Aparte de todo eso, también cabe comentar que en las últimas horas se ha podido saber que PlayStation está enviándole ciertos correos y mensajes a muchos editores y distribuidores alentándoles a que ya pues vayan abandonando el formato físico, alentándoles a que ya pues hagan una pausa o pongan el punto y final, que sobre todo se dediquen a videojuegos en formato digital y así pues ir adelantando acontecimientos y que no se vayan molestando demasiado porque en los próximos tiempos el formato físico va a dejar de tener peso y no va con doble sentido porque vayan a desaparecer los discos, me refiero a que simple y llanamente PlayStation los va a dejar a un lado. Y en un correo interno pues está animando a otros estudios a que dejen de editar videojuegos en físico, se dejen de molestar porque ellos no van a publicar nada. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Pues que a PlayStation económicamente no le ha afectado y que los planes de momento pues no van a cambiar, porque de hecho veo que no encuentran ninguna clase de motivo para cambiarlo. La respuesta la pueden tener ustedes, porque los accionistas son unos pocos, los usuarios son casi 100 millones en la generación actual, así que pueden ustedes dar cuenta, manifestarse y seguir realmente reaccionando en redes sociales, no abandonando el tema como lo que vamos a comentar a continuación. Pero antes vamos con esto. Os dejo por aquí una noticia del medio IGN España, que hace pues un poco de referencia a lo que estoy leyendo en varios medios de comunicación, pero creo que es el más ejemplar de todos. Yo lo dejo por aquí y para los que me tenéis a modo podcast, lo leo por aquí. Dice así: con la muerte del formato físico nos toca aceptar una realidad dolorosa. PlayStation tiene razón. Aquí el problema es otro. Bueno, eso es lo que reza el titular del artículo. Si os metierais en él, veréis una cantidad de mierda enorme. Y voy a seros lo más franco posible. A lo largo de mi vida, y esto creo que lo podrá decir mucha gente, he visto películas guarras. Y en ninguna de ellas he visto una felación tan potente como la que estoy leyendo aquí ahora mismo. ¿Qué es
esto. ¡Qué pedazo de limpieza de sable, chaval! ¡Qué poca autoestima tenéis algunos como periodistas y medios de comunicación! Y lo siento mucho por el que haya redactado esta noticia, esto no es personal, lo digo como siempre, que esto lo pongo aquí a modo de ejemplo precisamente para que veáis la deriva que tiene la prensa del videojuego cuando tocan a la reina, cuando tocan a la Play, cuando tocan a, pues, el máximo patrocinador que tienen en sus páginas, porque Nintendo pasa de ellos salvo un par de veces al año que les conviene utilizarlos, y en el caso de Xbox directamente no les da ni migajas, y claro, pues le toca hacer este tipo de felaciones. El contenido del artículo no es otro que echar en primer lugar la culpa a Nintendo. Sí, Nintendo por sacar las tarjetas llave. Ojo con esto, ¿eh? No os lo perdáis. Dicen que eso fue el primer paso, cuando habría que decirle a esta respetable gente de la prensa del videojuego que no, Nintendo no fue la primera siquiera que hizo eso. Desde hace ya pues lo menos una década tenemos discos que básicamente son discos llave. Los cartuchos de Nintendo lo único que han sido es honestos, te lo ponen en portada, cosa que tendrían que haber hecho con los discos de videojuegos hace mucho tiempo. Queda feo, es horrible, no nos gusta, no nos hace gracia porque en Nintendo Switch disfrutamos de un formato físico real, pero esto no lo ha promovido Nintendo ni lo han empezado ellos. Esto de hecho empieza con los discos de PlayStation y de Xbox, la cual por cierto también ha recibido palos, pero ahora vamos a ir un poco con ese asunto, porque en primer lugar queda dejar claro lo que está pasando aquí. Y es que estos medios de comunicación, por desgracia, se han encerrado ellos solos. ¿En qué sentido? Pues mirad, cuando Microsoft dejó de darles publicidad, cuando Microsoft dejó de decorar la página con eventos publicitarios y todo ese tipo de cosas, buscaron monetizarlos de otra manera, guerra de consolas. Cuando Nintendo empieza a pasar de ellos también, porque básicamente Nintendo entendió que la prensa del videojuego no era necesaria para su imagen, ya que su imagen estaba lo suficientemente fuerte para no necesitarlos, entonces también intentaron guerra de consolas, pero les salió muy mal, porque Nintendo no paraba de vender. Así que a partir de ahí Nintendo casi no tiene presencia en estas páginas web. Y les queda PlayStation. Y a mí en lo personal me da mucha pena, concretamente en medios de comunicación como IG en España creo que sobre todo a la hora de redactar análisis de videojuegos son de lo poco potable que tenemos aquí en nuestro país. Y bueno, desgraciadamente su línea editorial es otra basura como el resto, básicamente. Dicho esto, luego está el tema de las tiendas. ¿Qué pasa con las tiendas? Mirad, ayer tuve una fuerte discusión con los amigos de PlayAsia. Yo les he comprado en múltiples ocasiones porque traen contenido de Japón que aquí pues no se suele editar en físico directamente. Véase el caso de algún videojuego de la saga Yakuza. Pues nada, estos señores hace unos meses, hace semanas, este mismo año, hace semanas, el mes pasado, poco menos que insultaban a Microsoft, poco menos que insultaban a Xbox y estaban muy agresivos en redes sociales porque había una patente que hablaba de trasladar sus videojuegos físicos a lo digital. Y hombre, yo entiendo que estos, como tienda que son, quieren defender el medio físico. Yo entiendo perfectamente que eso no les haga ninguna gracia. Perfecto, yo en ese sentido puedo estar más o menos de acuerdo, pero que los entiendo perfectamente. Con lo de PlayStation no dijeron absolutamente nada hasta 48 horas después. 48 horas han tardado en pronunciarse sobre la noticia de PlayStation. Una noticia que, por cierto, esta tienda la va a enterrar. Porque esta tienda, más de la mitad de lo que venden son ediciones de videojuegos en PlayStation 5. Tal cual, literal. Esto es así. Y sacan un comunicado neutral, un comunicado blando, no mencionan directamente a PlayStation, comunicado genérico diciendo que el físico es muy importante. ¿Qué os ha pasado? Tío, que os están a punto de cerrar el negocio. Que en un año y medio no vais a estar aquí, no vais a vender nada, no vais a tener que vender. ¿Dónde está el lenguaje agresivo que utilizáis con otras compañías? No, se han cagado, igual que los medios de comunicación. Básicamente los medios de comunicación, tú te lees algunos artículos de este tema y parecen escritos por inteligencia artificial, o sea, eso no parece humano. Pues nada, señores, disfruten, protegiendo aquí a quienes les están a punto de destruir. Y otra pregunta que se hace más de uno es si ha habido alguna clase de respuesta por parte de PlayStation. Pues no.
PlayStation durante las últimas 24 o casi ya 48 horas no ha hecho acto de presencia en redes sociales para publicar absolutamente nada. Y esto no es la primera vez que sucede. Ya sucedió en ocasiones anteriores cuando subieron de precio las videoconsolas y otro tipo de cosas. Esto pues también sucedió cuando cerraron Bluepoint a lo largo de este mismo año. Porque sí, ha sido un año muy divertido en cuanto a noticias, pues también desaparecieron de las redes sociales. No publicaron absolutamente nada prácticamente en las siguientes 72 horas. Y creo que aquí se va a seguir el mismo patrón, seguramente esperando que haya una noticia negativa de otras compañías o que básicamente la gente ya empiece a hablar de otra cosa. Lo cual, por cierto, ya está empezando a suceder. Pero sí, PlayStation no se ha pronunciado. Y la única posibilidad de que lo haga es que la gente no baje los brazos y en redes sociales sigan tomando nota y sigan pues respondiendo bien con la cartera o bien básicamente diciéndoselo a lo largo de todas y cada una de sus cuentas, porque a PlayStation desde luego la mala imagen es algo que no le gusta demasiado y aquí su imagen la está tirando por los suelos completamente, porque en PlayStation debo decir que en cuanto al formato físico, aunque el formato físico actual no me hace tanta gracia como el clásico de toda la vida, donde ponías un videojuego y ya te funcionaba inmediatamente, sí que es cierto que PlayStation se molesta en que videojuegos como Astrobot, por ejemplo, o recientemente Yotei, son títulos que te vienen completamente incluidos en el disco y además bastante bien aseados y corregidos. Ha habido pocos casos en ese sentido que tengan que meter actualizaciones grandes desde hace tiempo y eso pues lo han hecho muy bien. Y ahora pues todo eso es algo que se van a cargar. Y no solamente para ellos, es que además ya con desarrolladores de terceros. Una pena, pero lo dicho, solo queda hacer fuerza en redes sociales, que la gente sea consecuente, por Dios, o si no, es una opción más que va a desaparecer del mercado. Aunque en lo personal no voy a mentiros, os transmito que estoy perdiendo la fe en que esta situación sea reversible. Igualmente os seguiré invitando a que sigáis haciendo fuerza en redes sociales, a que luchéis por vuestros derechos como consumidores, porque esto es un derecho vuestro, y como arte del que estamos hablando en el mundo de los videojuegos, esto ojalá entre en instituciones y lo acaben protegiendo de alguna manera. Pero la fe la pierdo por cosas como las que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Ayer me meto en redes sociales e incluso en algunos medios de comunicación y me encuentro con que de nuevo la portada es Xbox. Y que, ojo, cuidado, que podrían estar a punto de cerrar varios estudios o hacerlos independientes o venderlos. ¡Wow! Como si esa noticia no llevásemos comentándola ya 3 semanas. Y ojo, yo no dudo de ella, va a pasar. Alguna de esas cosas va a pasar y seguramente sea la semana que viene. Pero no es nada nuevo, no hay ninguna noticia nueva, a excepción de una. Eso sí, hay una noticia que es nueva. Obsidian. Ha salido el nombre de Obsidian como un posible estudio que Xbox estaría interesado en vender o incluso cerrar. Y saben ustedes que la noticia, apenas 40 minutos después, fue desmentida por el medio Bloomberg, diciendo que Obsidian no está en la palestra de salir de Xbox. La misión ya estaba cumplida. Distracción. Ya se está hablando de otra cosa. Aquí están pasando cosas malas, entonces ya deja de hablar de lo de PlayStation. Pues esto es lo que hay. La protesta y la queja un día. Un triste y miserable día. ¿Vosotros pensáis que PlayStation va a rectificar si la gente se queja un día y al día siguiente ya está tirándole mierda a su competencia? Pues hombre, así vamos apañados. Y ojo, quede claro, obviamente si Microsoft hace lo que está a punto de hacer, se criticará y se dirá. Pero por Dios, lo de PlayStation es gravísimo. De hecho, si os preocupan tanto los despidos, os comento que lo que está a punto de hacer PlayStation multiplicará seguramente por 10 los despidos que va a haber en la industria con referente a lo que va a hacer Xbox. Xbox habla de 1000 despidos. Y será durísimo, por cierto, será durísimo. Y sobre todo que podamos perder algún estudio de los que tienen entre manos. Será asqueroso. Pero es que lo que está a punto de hacer PlayStation va a acabar con cientos de miles de puestos de trabajo en tiendas, desarrolladoras, editoras. Bueno, en fin, ¿qué queréis que os cuente? ¿Por qué la prensa del videojuego no está diciendo baño de sangre? Como se ha dicho de Xbox, que lo será un baño de sangre en cuanto a despidos. Lo de PlayStation entonces, ¿qué es? Directamente, una película mala de serie Z, de estas Brain Death, no sé si la conocéis, eso va a ser lo de PlayStation. Echadle un ojo, ya sabréis a qué me refiero.
De verdad, qué asco le tengo a esta industria y lo manipulada que está de arriba abajo. Por cierto, sí que hay una noticia interesante acerca de Xbox, si es que va sobre todo relacionado con su próxima videoconsola. Se asume básicamente que esa videoconsola no va a tener lector de discos. Bueno, eso ya lo asumíamos desde hace bastante tiempo, simplemente me gustaría saber que habrá alguna clase de opción para los que tenemos videojuegos en formato físico. La más interesante considero yo que sería que te vendiesen un lector aparte para poder seguir utilizándolos. La segunda más interesante sería precisamente lo que hemos comentado en el vídeo de ayer, que de alguna manera esos discos físicos se trasladasen a una copia digital que te quedes en propiedad. Y eso pues al menos le daría valor a todo aquello que has comprado a lo largo de los años. Y en fin, pero aparte de eso, precisamente su nuevo director de estrategia, el señor Matthew Ball, pues ha comentado algo muy interesante, y es que la próxima videoconsola todavía a día de hoy la están replanteando, es decir, todavía están discutiendo muchos aspectos acerca de ella, porque intentarán que no sea tan cara como creemos que va a ser, pero seguramente sí tengan que ahorrarse algún costo de fabricación. Tengo cada día más dudas de que esa próxima Xbox realmente pueda manejar tiendas como la de Steam, por ejemplo. A mí de hecho eso siempre me ha parecido un negocio bastante caníbal. Yo la verdad que eso a nivel de negocio no le veo ningún sentido, pero como usuario la verdad me gustaría bastante, todo se ha dicho. A mí como usuario me hacen un rey si me ponen Steam en una plataforma de consola. La cuestión es que obviamente yo creo que muchas de esas cosas se van a acabar abandonando. Básicamente para no hacer una producción tan costosa y no canibalizar tu propia tienda, porque entiendo que la idea es que compres en su tienda, no que compres en una tienda de terceros donde seguramente te lleves un céntimo o poco menos que eso incluso. Y bueno, pues ahora mismo parece que quizá estemos ante un escenario donde Xbox sí que anuncie una próxima videoconsola en adelante a finales de este año, pero quizás sea muy diferente a lo que nos estábamos pensando en un momento. Por cierto, para cerrar el vídeo, un pequeño comentario sobre PlayStation. Ayer muchos seguidores y colegas hicieron una observación, y es que a través de la aplicación no aparecían los videojuegos que tenías en formato físico. Es decir, que en el historial de juegos jugados, los que habías jugado en físico es como que no figuraban. A ver, yo eso lo comprobé y a mí sí que me salían algunos videojuegos, pero quizá era por el tema del que los había jugado online. Vale. Pero luego he indagado un poco más acerca de este asunto y esto realmente tiene ya varias semanas. Es un error de PlayStation Network que por alguna razón está haciendo esta detección mal desde hace tiempo y parece que pasó hace meses. Igual sí que tiene que ver con todo esto, pero que digamos no es algo especialmente nuevo, sino que de hecho parece un error. Y PlayStation debería de volver a hacer que esos videojuegos figurasen. Si no lo hiciera ya nos tendríamos que preocupar, pero bueno. En la caja de comentarios podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones acerca de este y todos los demás asuntos y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.